Solo una vez más juntos estamos hablando, pero esta vez no de la parashá, sino que una edición especial para hablarnos un poco del Lag BaOmer, el festival de Israel, que puede ser que es, señor Shmuel, Arav Shmuel, el festival más grande con más personas que vienen para Israel, se unen juntas acá en Israel, de todo el año acá en Israel. ¿Sí, no es así? Sí, ¿verdad? Esta semana escuché los números que en la festividad principal del Lag BaOmer, el lugar central es donde está la tumba de Rabbi Shimon, ¿no es cierto? Que recordamos su fallecimiento justo este día, y dijeron que aproximadamente calculan que llegan cerca de 400.000 personas. Wow. El día del Lag BaOmer. Si tenemos acá 5 millones de judíos, quiere decir que uno en cada 10 judíos vienen a... Sí, 10 más o menos estamos hablando 10% de la población. Más o menos 10%, un poquito más hoy en día en Israel de judíos, pero casi un 10% de los judíos que viven en Israel van a Merom durante esta noche, la noche del Lag BaOmer, o durante mañana, que es el día del Lag BaOmer, que es la cantidad de gente que visita este lugar. Tú dijiste que es un festival, pero bueno, es un festival de muchas cosas. Para algunos es un día muy especial para pedir cosas. Tuve el zhut de estar más de una vez en Merom cuando era Lag BaOmer, y hay gente que va a pedir cosas por el mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay gente que va para tener, como tenemos aquí, para ver una de las fogatas principales ahí en Merom. Las festividades comienzan cuando se prende la medurá central de Merom. La festividad de Merom empieza cuando se prende la gran fogata ahí en... la primera fogata, ahí... La fogata principal, arriba en el techo de Merom. Cuando se prende ahí comienza la festividad en Merom, y sí, la verdad es una fecha que es como un festival también. Y hay que intentar entender realmente de dónde viene la fuerza. Por ejemplo, procuré un poco sobre Shimon Bar Yochai, encontré algunos dichos muy interesantes sobre Rabbi Shimon, que dice, por ejemplo, dijo Rabbi Shimon: yo tengo el poder de corregir el mundo entero, puede hacer que el mundo sea exceptuado del juicio. Así dice, o sea que Rabbi Shimon puede sacar todo el mundo del juicio. Y después está escrito también en el Zohar: solo Rabbi Shimon Bar Yochai se le otorgó el permiso para revelar los grandes misterios contenidos en la enseñanza oculta, que es el Zohar. O sea, Rabbi Shimon escribió el Zohar, al final de las cuentas, a la Kabbalah, que la Kabbalah es algo hoy en día, algo cosmopolítico, que en todo el mundo. Todo eso viene de la fuerza de Rabbi Shimon. Y acá hay que intentar entender un poquito entonces de dónde viene la fuerza de un hombre que murió hace tantos años atrás, que vivió en la época de los romanos todavía acá en Israel, y que a pesar de tanto tiempo que murió, a cada año que se pasa, su fuerza, su influencia dentro del judaísmo se queda más fuerte. Y para intentar entender, me gustaría que en primer lugar se pudiera hacer para nosotros un resumen de la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se traen en la Gemara, como trae acá en la Gemara de Talmud, página 33, que es el 33º día de BaOmer. No solo eso, que la página no es solo los 33. Lag BaOmer, Lag, que tenemos acá, que es Lamed Gimel en hebreo, es el número 33. Pero BaOmer, numerología. ¿Cómo se escribe BaOmer en ibrit? Bet Ain. Bet Ain, cuando uno quiere decir la página de la Gemara, es Amud Aleph o Amud Bet, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si uno va a Masejet Shabbat, hoja Lag BaOmer, ¿por qué Lag BaOmer? Lag Lamed Gimel, BaOmer, Bet Ain, Ain Bet, Amud Bet, es la hoja que está la historia de la cueva de Rabbi Shimon. O sea, también la página, no solo también la página. Todo está marcado por el nombre de la fecha. O sea, la página Lag, Amud Bet, la página 33, Amud Bet de Masejet Shabbat, nos cuenta una historia muy interesante, que habían 3 rabinos que se juntaron a hablar, una mesa tal vez como esta, una mesa redonda, y que estaban Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon juntos, y había con ellos una persona más, Yehuda Ben Gerim, que no era un rab, pero que escuchaba lo que ellos decían. Entonces empezó una discusión, una conversación. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Entonces Rabbi Yehuda dice, empieza a hablar de la situación, entonces dice: qué agradables son las acciones de este pueblo, y se refería a los romanos que dominaban la tierra de Israel. Dice, construyeron mercados, erigieron puentes,
construyeron también baños públicos. O sea, ¿qué veía Rabbi Yehuda? Los romanos están acá y llega el adelanto a Eretz Yehuda. Construyendo la tierra de Israel. Construyendo la tierra de Israel, lo que él veía en Yehuda en ese momento. ¿No es cierto? Rabbi Yossi, que estaba ahí, no sabía lo que decir. Se quedó callado. Se quedó callado. Pero Rabbi Shimon sabía lo que decir. Rabbi Shimon salió y dijo, no, todo lo que ellos hacen, lo hacen por ellos, sí. Algunas cosas los hacen por placeres propios que ellos quieren tener, otros por dinero que quieren obtener. Las puentes quieren sacar dinero de los dicen así, impuestos. Ellos dicen tres cosas. Dice, los mercados, dice Rabbi Shimon, los hicieron para hacer todo tipo de cosas indebidas con mujeres indebidas. Ahí habla Rabbi Shimon, ¿sí? Después, los baños públicos para tener placeres de ellos. O sea, que en la época antigua los baños públicos eran como un tipo de sauna con agua caliente y todo eso. Entonces lo hicieron para ellos. Y los puentes lo hicieron para cobrar impuestos cuando uno pasaba por el puente. Entonces, para eso uno tiene que pasar por un puente para cruzar ríos que van de un lado a otro. Entonces hay que pagar un peaje. ¿Sí? Un pago por eso. Entonces Rabbi Shimon y veía esto. Por otro lado hay que recordar que era verdad, todo lo que dijo era verdad. Eso por supuesto que era verdad. Pero los romanos se quedaron muy nerviosos. No, como dice una fuente tuya que no la leíste, la última ahí. ¿Qué es lo que dice? Rashbi, por su parte, fue uno de los 5 alumnos de Rabbi Akiva. Sabemos, hay que acrecentar. En Lag BaOmer, en la época del Omer que estamos, ven ustedes el tamaño de mi barba. No tengo una barba tan comprida. Yo usé un poquito también. Para todos que reclamaron que Rabbi Shimon no tiene barba, ahora tiene un poquito. ¿Y por qué estamos con una barba más, un poco crecida. Más barba, más crecida? Porque estamos un poco enlutados. Enlutados por la muerte de 24,000 estudiantes talmidim de Rabbi Akiva que murieron en este periodo por el motivo, como dicen nuestros sabios, que no dieron honor suficiente uno para el otro. O sea, estamos en una época que en Lag BaOmer se dice que se terminó la muerte de los alumnos y se quedaron solo 5 talmidim, 5 alumnos. Y Rabbi Shimon era uno de ellos. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Nehemia y Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, Rabbi Shimon era uno de esos 5 alumnos que quedó de Rabbi Akiva. Entonces él vio también, y su maestro Rabbi Akiva fue quien apoyó la rebelión de Bar Kokhba contra los romanos, o sea, su propio el sangre caliente contra los romanos se hervía ya dentro del... Exactamente, su maestro apoyó la guerra contra los romanos, tal vez muchos alumnos de Rabbi Akiva murieron en la guerra, siendo parte del ejército de Bar Kokhba. O sea, Rabbi Shimon ya conocía bien a los romanos y sabía que su maestro ya estaba en contra de ellos. Entonces él entendía que las cosas que hicieron los romanos no eran para bien. Entonces, bueno, él estaba dispuesto a decir lo que pensaba. Habla lo que quiero, no hay diplomacia. Lo que pasa es que estaba en una mesa de rabinos. El problema es que hay veces que cosas que se dicen en una mesa redonda entre conocidos, dice que estaba Yehuda Ben Gerim, que no era del grupo de los rabinos ahí, escuchó. Él fue y contó. Pero cuando uno cuenta algo, uno no sabe dónde eso termina. El amigo tiene amigo. Exactamente, y lo que él contó llegó a los servicios secretos de los romanos. Los romanos dijeron, estos son los servicios, esto es lo que tienen, esto es lo que piensan, Rabbi Shimon está en contra nuestro. Entonces dijeron, bueno, Rabbi Shimon, muy fácil, está en contra nuestro, no vamos a aceptar nada, ya sabemos su maestro quién era, qué hicieron los otros alumnos, pena de muerte para Rabbi Shimon. Y bueno, y ahí es la famosa historia de que él se empieza a esconder. Al principio se esconde en el Bet Midrash, después se esconde en la famosa cueva donde sucedió un milagro que ahí con su hijo Rabbi Elazar, y en la cueva pasaron milagros, entre ellos... No, el milagro era que fuera de la cueva había un árbol de algarrobo, sí, y un manantial de agua. Una fuente de agua. Y en eso dijeron, suficiente alimentarse con eso, no vamos a entrar ahora en detalles, pero se puede vivir de algarrobo y agua. Entonces, bueno, y ahí empiezan a estar están ahí, viven ahí, estudian ahí durante 12 años, hasta que el Eliyahu Naví... ¿Cómo lo vivían también? Se escribe también que todo el tiempo que vivían allá, porque tenían solo una vestimenta y no querían arruinarla, entonces se ponían todo el día abajo de la arena, mamás.
hasta el final, lleno de la arena, estudiaban con la arena hasta el pescuezo. Así se estudiaban la Torah de día y noche. Exactamente. La Torah de Kabbalah, la Torah profunda, la Torah que estamos hablando, oculta del judaísmo, estudiaban durante 12 años. Se puede imaginar lo que se pasa con una persona que se estudia tanto tiempo de manera tan fuera del mundo material, sí, tan afastada del mundo material. Apartada, sí. Hay que también decir algo, que en la época de Rabbi Shimon, por supuesto, muchas de las fuentes no estaban escritas, ni siquiera era todo Be'al Peh. La gente puede decir, cómo estudiaban en una cueva, sin libros, esto, lo otro. Se escondieron, pero en aquella y Tana, la palabra que eran Tanaim, eran gente que repetía en forma oral y que lo repetían, o sea, había cómo estudiar en forma oral y tenían gran memoria. ¿No? En esta generación también tuvimos rabinos como el Rabbi Ovadia Yosef, que sabía todas las fuentes de memoria. Sí. Se escribe también que nos visitaba, la única visita que tenían en la cueva era Eliyahu Naví. Claro. Eliyahu el profeta, que venía del mundo Mindoro para enseñarlos un poco más a acrecentar la lectura de la Kabbalah. La Gemara cuenta que cuando murió el César, y cuando moría el César los decretos se anulaban, sí. Entonces cuando murió el César y ya Rabbi Shimon no sería condenado a la pena de muerte, vino Eliyahu a la entrada de la cueva y anunció que podían salir. Ahora, cuando ellos salen, ellos ven que hay gente que se dedica a trabajar. Y ellos a qué se dedicaron 12 años solamente. Ya se olvidaron que hay gente que trabaja. Exactamente. Entonces se hacen así, no pueden ver lo que están viendo. Dice, están trabajando. Dice, Osvim Haye Olam Beoskim Behaye Sha'ah. Dice, dejan el mundo espiritual que es eterno y tratan del mundo material, mundano, con los placeres físicos de trabajar en el campo. ¿Qué están haciendo? Pero como que no podían entender cómo había gente que no se ocupaba del mundo espiritual solo. Espiritual solamente del mundo espiritual. Entonces eran como la lupa. Cada cosa que veían, los quemaban. Entonces, bueno, ahí del cielo decidieron intervenir. Por la manera como miraban, que ya que es imposible que eso existe, realmente se tornaba imposible la existencia, como que había una influencia entre su pensamiento, la manera como miraba y la influencia entre la materia. Sí, y la quemaba todo. Y quemaban todo lo que ellos veían. Y cuando Dios se vio que está destruyendo su mundo, así dice el Midrash, se quedó muy nervioso. No sé si se quedó nervioso, solamente les dijo si acaso salieron de la cueva para destruir el mundo. Eso es lo que Dios le dice. Vuelvan a la cueva. Así salió una voz del cielo, así cuenta acá la Gemara. Y bueno, entonces ellos vuelven a la cueva y vuelven por un periodo de 12 meses en los cuales ellos tenían que volver a aprender algo. A pesar que tienen que aprender más una vez sobre el valor del material, estando más una vez afastado del material dentro de la cueva, que es está bien, no es fácil. Pero claro, lo que pasa cuando uno viene del mundo del Bet Midrash, solo del estudio de la Torah, uno a veces tiene que comprender las cosas también a través del estudio de la Torah. Entonces ellos tenían que volver a estudiar y comprender que había gente que trabajaba y estaba muy bien que trabajaba. Es muy interesante que hay una discusión de Rabbi Shimon con Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael ya discutía con el maestro de Rabbi Shimon, con Rabbi Akiva, pero con Rabbi Shimon discute si hay que estudiar Torah todo el tiempo o no. Que en Masejet Brajot, en la hoja 35... O juntar el estudio con trabajo del día a día. Exactamente. Rabbi Ishmael dice que hay que juntar el estudio con el trabajo. Y Rabbi Shimon dice que el ideal es solo trabajar. Entonces acá... Tiene que ver con su idea acá también, que es solo trabajar, que solo estudiar, solo el espiritual. A pesar de las cuentas, al final de los 13 meses, cuando salió, se cuenta que encontró un hombre que estaba andando en la dirección de Shabbat. Antes de eso, antes de encontrar al hombre, dice que el hijo todavía no aprendió la lección y seguía quemando lo que veía y Rabbi Shimon lo sanaba. O sea, Rabbi Shimon mismo ya aprendió la lección de que había que respetar a la gente que trabaja. Su hijo se quedó todavía en el nivel que había una contradicción entre el espiritual y material. Para Rabbi Shimon se elevó a un nivel más alto, que es cuando el material ya no tiene una contradicción con el espiritual. Exactamente. Rabbi Shimon ya llegó a eso. El hijo lo aprendió después cuando vieron un anciano que era justo antes de Shabbat, lo vieron corriendo con 2 racimos de mirtos, de hadasim.
entonces que tienen buen olor, ¿sabe? Lo conocemos de Sukkot, ¿no es cierto? De los arbataminim de Sukkot, ya eso. Entonces, cuando lo ven corriendo, le preguntan, ¿por qué tenés esto? Dice, es antes de Shabbat. Dice, ¿no es suficiente con dos? Dice, no, uno por Shamor, otro por Sahor. Guardar y otro para lembrar. Uno para guardar Shabbat, guardar y otro Shabbat, para guardar recordarlo. como un señales para lembrar, que al lembrar hay que guardar el Shabbat. Y entonces, y dice acá la Gemara que después cuando vieron esto, también el hijo. Y el hijo también. También. Como quien diciendo, se puede usar también plantas simples para santificar a Dios. No es todo espiritual. Hay que usar el material para santificar el nombre de Dios. Para tener una planta hay que sembrar, hay que cosechar. Cultivar, hay que cosechar. Entonces, ¿qué tenía que aprender ahí de la historia? ¿Qué tenían que aprender ellos? Que se puede trabajar para servir a Dios también. Servir a Dios, le están queriendo decir, no es solo ocuparse del mundo espiritual y solo el estudio. O sea, realmente se puede santificar el mundo material, y esa es la gran lección acá de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es la capacidad de conseguir entender el valor de cada persona en el mundo. No solo, ahora estamos casi terminando la política en Israel, que están intentando crear ahora un nuevo gobierno acá en Israel. La política no va a terminar. No va a terminar. Por lo menos van a formar gobierno. No sé si hasta que se ha transmitido, puede ser que ya formaron un gobierno o no, sí. Pero están intentando. Cuando se mira se puede imaginar que los importantes son no solo allá que están arriba, los políticos, los importantes. Al final de las cuentas, la importancia de cada persona pequeña que está trabajando, haciendo su trabajo, trayendo el material para el mundo con la intención que sea usado para poderse elevar, para trabajar a Dios. Esas son las verdaderas personas que realmente crían el mundo, que están construyendo el mundo realmente con importancia. Y tal vez puede ser que eso se puede conectar también. Es muy importantísimo eso en el judaísmo, como hablamos muchas veces también, que el judaísmo viene para el mundo para decir que no necesitas entonces de algo solo espiritual para se aproximar de Dios, o se afastar del mundo, se cerrar en un lugar afastado en India, apartarse del mundo y ir para un lugar lejos en India para intentarse aproximar de fuerzas espirituales, etcétera, meditaciones y afastarse, sino que se puede casarse, puede traer hijos, crear una familia, trabajar, hacer todo lo que tiene que ver con un mundo material, pero cuando se hace con intenciones espirituales se puede santificar el material. Y eso me parece que Rabbi Shimon aprendió, que arriba de los 12 años que estuvo allá y aprendió lo que es espiritual, más un año se quedó a un nivel más alto, que es el material que está después del espiritual, que es algo mucho más profundo y fuerte lo que el espiritual. Esa es la lección. Muy bien, y aparte es muy interesante que el Lag BaOmer nosotros festejamos con la luz, a través de que hay mucha luz, que cuando uno ve un camino como uno ve la luz, entonces tal vez la idea es saber combinar, porque para que haya luz y para que haya una fogata también se necesita cosas materiales. Entonces hay que combinar lo material con lo espiritual para tener mucha luz. Y ese probablemente es el gran secreto de Rabbi Shimon, y tal vez es el gran motivo también que cuando se va para Merón, quien quiere puede procurar también, hay en la Reshet, en el YouTube hay muchos vídeos de Merón, que se encuentra allá todos los tipos de judíos, a pesar que los judíos tienen millones de tipos distintos, Hasidim, más Haridim, ortodoxos, ultraortodoxos, no religiosos, sin religiosos, todos se unen allá juntos, como quien representando que mismo los judíos que están todo el día estudiando, y mismo los judíos que están trabajando, al final de las cuentas Rabbi Shimon tiene la fuerza de unir a todos, como que diciendo, todo al final de las cuentas puede ser unido para el trabajo de Dios en una sola fuerza. ¿Entonces? Ojalá que tenemos la fuerza para poder realmente elevar todo lo material, incluso cuando se pasa la política israelí, hay que elevar mucho la política para el trabajo para con Dios. Al final de las cuentas, como vimos acá, mismo que los romanos tenían intenciones propias, al final de las cuentas finales, fue la construcción de la tierra de Israel por los romanos, que a pesar que tenían intereses propios, al final de las cuentas, Dios tenía un interés de que la tierra de Israel sea construida al final de las cuentas. Así también me creo que a pesar que cuando vemos también la política mundial y también acá en Israel, que hay una confusión muy grande y brigas, y confusiones, discusiones, que al final de las cuentas el interés de Dios es la palabra final, me creo. A pesar que cada uno tiene sus intereses, como dijo Rabbi Shimon, pero Rabbi Shimon también puede ser que aprendió, tiene intereses, pero el interés de todos juntos es mi interés de Dios. Y esa es la fuerza de Dios, de elevar más una vez toda la confusión del mundo material para el espiritual.
Ojalá que podamos, Bezrat Hashem, elevar todas nuestras fuerzas para Dios, con felicidad, con salud, y que tenemos todos, Bezrat Hashem, un Lag Baomer Sameach, un Shabbat Shalom también. Nos hablamos semana que viene más una vez con nuestra próxima programación. Shalom, shalom.